Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos? Qué gran bendición poder estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Esta semana estamos hablando acerca de bienaventurados los pobres en espíritu. Hemos analizado varios pasajes que nos hablan acerca de lo que significa realmente este tipo de pobreza. En Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado y miserable, pobre y ciego y desnudo. La carta a la iglesia de la Odisea es parte del libro de Apocalipsis que se escribió a finales del siglo I después de Cristo, tal vez durante el reinado del emperador romano Domiciano, quien reinó del 81 al 96. La iglesia de la Odisea era una de las 7 iglesias de Asia Menor que recibieron cartas del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Bueno, enviadas por Juan, pero cuyo autor es el Señor Jesucristo. La carta comienza con una introducción en la que el mismo Señor Jesús se presenta como el testigo fiel y verdadero. La carta luego sigue con una serie de críticas y advertencias a la iglesia de la Odisea, entre las cuales Jesús destaca su falta de fervor y su falta de pasión y su autosuficiencia. La carta a la iglesia de la Odisea se enfoca en la idea de la autosuficiencia y de la falta de dependencia en Dios. Jesús critica a la iglesia porque pensaba que era una iglesia rica, próspera, cuando en realidad es pobre y miserable. La carta también se enfoca en la idea de la necesidad que tenemos de arrepentimiento y de volver a Dios. En este versículo específicamente, Jesús está criticando a la iglesia de la Odisea por su autosuficiencia y por no depender de Dios. Él les recuerda que a pesar de su aparente riqueza y prosperidad, en realidad son pobres y miserables espiritualmente. La carta a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, del 14 al 22, es una de las cartas más críticas y advertentes del libro de Apocalipsis. En el versículo 17 se destaca cómo la iglesia tenía su propia autosuficiencia. En el pasaje, Jesús les dice: yo soy rico y me he enriquecido. Tú dices que eres rico, tú dices que te has enriquecido y no tienes necesidad de nada. Lamentablemente la iglesia de la Odisea se creía rica y próspera. ¿Por qué? Porque tal vez estaba llena de personas que tenían medios económicos y ese es un problema, mis hermanos, que cuando las iglesias llegan a depender más de programas, de recursos, en lugar de depender del Espíritu Santo de Dios, espiritualmente son miserables. La iglesia de la Odisea era totalmente lo contrario a la primera bienaventuranza. ¿Por qué? Porque el Señor le dice: tú piensas que eres una iglesia rica, piensas que eres próspera, pero no sabes que eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús está criticando a la iglesia por su falta de autoevaluación, de autoconocimiento, porque ignoraban su verdadera condición espiritual y necesitaban que alguien los sacara de esa fantasía y los confrontara con la realidad. Autosuficiencia o dependencia de Dios. La iglesia se cree autosuficiente, pero la realidad necesitaba de Dios. Tú y yo, hermano, podemos sentir que somos autosuficientes, pero la realidad es que debemos reconocer nuestra dependencia en Dios y buscar su guía y su provisión en nuestra vida. ¿Riqueza espiritual o riqueza material? La iglesia de la Odisea se enfocaba en la riqueza material, pero la realidad es que Jesús valora la importancia de la riqueza espiritual. La realidad es que debemos buscar la riqueza espiritual que viene de Dios en lugar de solamente estarnos enfocando en la riqueza material. Autoconocimiento, humildad. La iglesia de la Odisea no estaba reconociendo su propia condición espiritual porque se veían en el espejo y se veían muy bien. Pero debemos examinarnos nosotros mismos, como escribe el apóstol Pablo en la carta a los Corintios capítulo 11. Debemos examinarnos a nosotros mismos, reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestras limitaciones y buscar la guía y la provisión de Dios. En conclusión,
Apocalipsis 3:17 nos enseña la importancia de reconocer nuestra dependencia en Dios y buscar la riqueza espiritual. Nos enseña a buscar el autoconocimiento y la humildad. Debemos evitar la autosuficiencia y la falta de dependencia de Dios y buscar la guía y la provisión de Dios en cada momento de nuestra vida. Que el Señor te bendiga.